Continuamos con nuestro programa en la mañana de este segundo día para nuestro 9º Seminario Internacional de Salud Ocupacional en Operaciones Mineras. Y, por supuesto, se encuentra con nosotros el señor Horacio Rivera Besa. Él es director del Centro Ergonómico y Estudios del Trabajo, CEYET, con el tema hallazgos referentes al comportamiento humano en condición de hipoxia. El señor Rivera tiene un importante desarrollo en los aspectos de psicología y, por supuesto, también en los aspectos de salud ocupacional. Entre 1975 a 1978 ha realizado labores de trabajo social y psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1985, en la maestría en psicología por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. En 1990, adquirió el doctorado en psicología con la mención de ergonomía por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y entre 1979 y el año 2019 ha sido miembro académico en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología, de Escuela de Ingeniería, Escuela de Diseño. También es académico de la Universidad de Chile en la Escuela de Ingeniería, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez en la Escuela de Negocios. Entre 1985 y en el año 2023 ha sido director Centro Ergonómico y Estudios del Trabajo. Recibimos a Horacio con sumo placer. Audio, por favor, Horacio, si puedes, sí, probar tu audio. No te recibimos. Sì, trovi, minuut. Correcto. Ahora sí tenemos recepción de audio. Voilà. Ah, voilà, sí. Ok. ¿Escuchan? ¿Sí? Ahora sí me escuchan. Ya, Ahora sí. perfecto. Ok, Adelante, adelante. ya, vamos. Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto de Seguridad Minera del Perú la amable y cordial invitación que me han hecho. Y para mí es un honor además participar con ustedes, ya que he tenido la posibilidad, y quiero aprovechar de mandar un gran saludo a los colegas de Cuajones y Toquepala, con quienes hemos trabajado en alguna oportunidad en años pasados. Eh, lo que quiero presentarles es eh, es un resumen de la que ha sido mi experiencia en, eh, en investigación en sistemas de turno y trabajo en grandes alturas. ¿Qué, qué debo hacer para compartir mi... Sí, por favor, Horacio, confirma que se pueda visualizar tu diapositiva. Mira, sí, eso lo hago con share screen, ¿sí? Share screen, correcto. Oui, voilà.
¿Ahí está compartido? Allí se ve tu correo electrónico. Ah, sí, Se está viendo. se ve mi correo. ¿Qué es que no feo? Là, ouais, voilà. C'est ça que tu dois faire, share. Ya. Attends, c'est de cet écran que tu dois faire un share. Voilà. ¿Ahí se ve? No, se continúa viendo tu correo electrónico. Ya. Attends, share, share ici. Here, share screen. Et share screen, oui, oui, oui. Voilà. Ah, oui, grande. ¿Eh? Normalmente. ¿Y ahí? Sí, allí ¿Ahí sí? abajo. Sí, por favor, abajo donde está lo que parece un ecran, correcto. Ahí donde está tu cursor, dale clic para que puedas proyectar todo tu slide. Ah, página completa, ok. Espérate un poquito. Ah, Página completa. sí, es... Ahí, Bien, ahora sí. ya. Bueno, les decía que les estaba agradeciendo a los colegas peruanos esta posibilidad de compartir la experiencia que he ido acumulando y con un poco de pudor, de repente veía que estoy investigando sobre estos temas desde el año 1988. Y tuve una participación en terreno hasta el año 2018 en que tomé mi pensión. En la universidad nos dejan trabajar solo hasta los 65 años. Yo trabajé un poquito más, pero ya no me dejan entrar a las minas. Dicen que soy viejo. Bueno, entonces les decía que quiero compartir con ustedes algunos hallazgos respecto al comportamiento humano. En minería y tanto con los hermanos peruanos, que tuve la posibilidad de trabajar con la doctora Velarde, con el doctor Monge, en alguna oportunidad estudiando justamente el mal de Monge. Eh, Sabemos y hemos conocido mucho sobre la respuesta biológica, sobre la respuesta fisiológica de las personas en el trabajo en altura y en el trabajo en turno. Sin embargo, es poco lo que conocemos y sabemos respecto a lo que pasa con las personas. Entonces, mi presentación va a tener básicamente tres grandes capítulos. Un primer capítulo muy corto, que es el marco referencial, sobre el cual como académico, como científico, yo me paro, en lo cual estoy. Luego vamos a conocer qué dicen los trabajadores respecto a los turnos, etcétera, etcétera. Y después vamos a ver gráficos de distintas mediciones. Como les decía, esto es un resumen de una experiencia bastante larga y por lo tanto recoge investigaciones en distintas compañías mineras, pero lo común en todas es que son todas faenas sobre los 4.000 metros de altura sobre el nivel de mar. Es decir, todos estos trabajadores estaban expuestos a condición de hipoxia. Y es una condición de hipoxia, como ayer muy interesantemente escuchaba se me fue el nombre, ¿no es cierto? Cuando hablaba de esta condición de exposición crónica intermitente, porque nuestros trabajadores mineros en Chile son todos nativos de la costa, de la normoxia, hasta 1.000 metros, a diferencia del Perú, en que hay trabajadores que trabajan en la altura y que son nativos de la altura, y eso lo ha estudiado muy bien el doctor Monge, ¿no es cierto? Nos muestra que ellos tienen una composición corporal, un metabolismo, un hematocrito, etcétera, que son distintos, ¿no? Entonces, esta es una condición importante, que son todos trabajadores que suben a la altura, ¿m? Suben a la altura
y cuánto suben y cuánto permanecen, eso depende de los sistemas de turno. En Chile hay una cierta libertad para que cada compañía defina sus sistemas de turno. Hay algunos sistemas de turno que son humanos y otros que son inhumanos. ¿De qué depende que sean humanos o inhumanos? Del cómo se entienda al trabajador minero. Tenemos sistemas de turno que van desde lo que llamamos 2x1, 2x3, 4x4, 5x5, 7x7, 10x10, 12x12, 15x15, 25x15, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es lo que en realidad el poder de negociación que tengan los sindicatos es lo que hace que la extensión del turno. Pero sin lugar a dudas que en mis investigaciones puedo claramente decir que un sistema de más de 7 días de turno en condición de hipoxia genera daño en las personas. Bueno, lo vamos a ir viendo al final en las conclusiones. Partamos entonces con la primera parte, que es el marco de referencia. Lo que busco con ustedes no es decirles o traspasarles una verdad o decirles, mire, esto es así. Yo más bien digo, esto es lo que yo he encontrado. Otros podrán encontrar otras cosas, tendremos que conversarlo. Con Glenn tenemos bastantes coincidencias en algunos de los hallazgos. Eso a mí me hizo mucho sentido. Pero lo que yo más quiero aquí es que reflexionemos en torno a la relación que existe entre el trabajo en altura geográfica, los sistemas de turno y lo que llamamos la carga mental del trabajador. Concepto que aclararemos un poquito más adelante. Entonces, primero, tener claro que los sistemas de trabajo, como los entendemos en ergonomía, significa la organización y distribución del tiempo de trabajo de las personas en un periodo determinado. Entonces, por eso que hablamos de 4x4, 4 días de trabajo, 4 días de descanso. Eso en términos de 12 horas. También teníamos, o existen en Chile, pero cada vez menos, ¿no es cierto?, sistemas de 8 horas de trabajo, en lo cual normalmente son 4, se comienza con 4 días de tarde, 4 días de mañana y 4 días de noche y luego 4 días de descanso. Había un sistema que era horrible, que se llamaba el 7 semanas, que los trabajadores tenían solo un domingo libre cada 7 semanas, etcétera. O sea, para eso hay mucho. En Chile, gracias a Dios, hemos ido regulando un poco eso y hoy día nadie puede estar sin tener 2 finales de semana libres durante un mes. Que cualquier sistema de trabajo se acepta, pero el trabajador debe tener 2 finales de semana libres, es decir, sábado y domingo, para cuidar a la familia. Bueno, y en esto entonces, ¿qué pasa? Que el sistema de trabajo condiciona y determina la calidad de vida de la persona y de esa familia. Condiciona su inserción social, condiciona su participación en actividades deportivas, culturales, religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el sistema de trabajo nos rige la vida. Y eso hasta que nos pensionamos, porque ahí tenemos otro problema, que nosotros tenemos que hacernos cargo cada uno de su vida. Mientras trabajamos, es el trabajo que nos define cuándo descansamos, cuándo dormimos, cuándo viajamos, cuándo nos recreamos. Y esto va a afectar directamente la satisfacción de las necesidades humanas. O sea, yo voy a estar más o menos satisfecho en la medida que mis necesidades pueden ser satisfechas, todas mis necesidades, sociales, psicológicas, biológicas, etcétera. Ahí yo recomiendo leer al doctor Manfred Magnif,
respecto a las necesidades humanas. Es un premio Nobel alternativo de economía chileno que tiene un modelo muy interesante. Y por lo tanto, dependiendo de qué tan satisfecho estoy yo con mi vida, con mi calidad de vida, voy a estar más o menos dispuesto para ir al trabajo. Y esta más o menos disposición para ir al trabajo va a afectar directamente la productividad. Eso lo tenemos más que probado. Trabajadores con una actitud o una disposición de que el trabajo es una pesada carga que tiene que llevar para su existencia y que no le gusta, que su trabajo no le otorga sentido, es un trabajo que va a tener una productividad muy baja. No le va a poner el alma en el trabajo. Entonces, por eso que esto del sistema de trabajo, cómo organizamos el trabajo, tiene un impacto directo en la productividad y en la satisfacción de los seres humanos, que como el viejo Aristóteles dice, ¿no es cierto? Lo que buscamos en nuestra existencia es ser felices. En ergonomía, ¿cómo entendemos el sistema de trabajo? Lo entendemos como un sistema, ay, aquí me aparece, lo ven bien, ¿no es cierto? ¿Ven? Bien, esta es una definición operativa de un sistema de trabajo en que está compuesto por la persona, la máquina y un entorno. La persona entendida como una unidad bio, psico, social y espiritual. Esto de la definición biopsicosocial es muy antigua, ya la OMS lo definió así en los años 50, pero les faltó una parte, desde mi punto de vista, indispensable, que es esa dimensión de espiritualidad, de trascendencia. Esta dimensión las personas la vivimos desde muy distintas formas. Algunos lo viven en la estética, en el arte, en una religión, en una ideología, en una fe, en un culto cualquiera, pero es esta dimensión de trascendencia que solo los seres humanos tenemos hasta donde conocemos, porque solo para nosotros hay un mañana. ¿Mm? Para el resto de los animales, se acaba el día y se terminó todo y dormimos y despertamos y empieza otro día y punto. Bueno, la máquina es entendida como todo instrumento del cual nos valemos para realizar la acción de trabajar. Por lo tanto, una máquina es desde un cargador frontal, un camión de 340 toneladas, un bulldozer, hasta un software, hasta un lápiz, hasta un formulario. Son herramientas de trabajo y nosotros nos vamos a relacionar con ellas y estas herramientas nos van a facilitar o nos van a dificultar la acción de trabajar. Si revisamos, por ejemplo, los primeros camiones en los cuales yo trabajé en minería en rajo abierto, por ahí por el año 87, 88, eran unos Lectrajol de 100 toneladas, con unos asientos peores que los asientos que usan los aviones de combate, o sea, prácticamente de fierro. Hoy día una cabina de cualquiera de los camiones, ya sean Caterpillar o, bueno, me acordé de eso, pero hay otros ahí, son realmente espectaculares, o sea, aire acondicionado, asientos muy ergonómicos, que se adaptan, etc. Eso facilita. Un formulario, un informe que cada trabajador tiene que hacer, le va a facilitar o le va a dificultar si es muy enredado o no, si responde o no a su lógica, a su modo operatorio, como decimos en ergonomía. Y el entorno está definido por el entorno inmediato, que es el puesto de trabajo, el puesto concreto, el mediato, que es la organización y la faena, si ustedes quieren, la organización y faena,
y el entorno macrosocial, es decir, la sociedad y la cultura. No es lo mismo trabajar en minería en Chile que en Argentina, que en el Perú, que son los países que conozco en minería. No es lo mismo, a pesar que usemos los mismos equipos, trabajemos el mismo mineral, sea una disposición similar, sea la misma compañía, pero no es igual. No es igual incluso en Chile, y lo probamos, tenemos un yacimiento que es compartido por dos compañías mineras que se encuentran muy cerca de Santiago, pero tienen orientaciones distintas. Uno tiene orientación este-oeste y el otro tiene orientación norte-sur. Y eso hace que los comportamientos de las personas sean distintos. Y por lo tanto, lo que podemos entonces en la ergonomía generalizar son los métodos con los cuales conocemos los sistemas de trabajo, pero no así las recomendaciones, porque va a depender de cada sistema de trabajo. Entonces, aquí vale preguntarnos, ¿qué es el trabajo? ¿Qué entendemos por el trabajo, por nuestro trabajo? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos ¿es solo un bien económico? Porque se suele hablar mucho de mano de obra. Eso nos reduce a un segmento de nuestro ser. O sea, lo que entra a la compañía, pasa la barrera, son las puras manos del trabajador. Por lo tanto, a ese trabajador no le puedo pedir que piense, porque dejé la cabeza afuera. No puedo decirle que tenga iniciativa, porque le dejé los pies afuera. No le puedo decir que se comprometa con la compañía, le dejé el corazón afuera. Entonces, va a depender de cuál es el concepto que tenga la administración, el superintendente, el jefe de turno, el capataz, respecto a qué son los trabajadores, va a ser la relación que se va a establecer. También hablamos de HH, horas hombre o jornal. Eso nos confronta con la finitud de nuestra experiencia, de nuestra existencia. O sea, cada uno de nosotros tiene un reloj que va corriendo y que en algún momento se va a parar. No sabemos cuándo. De hecho, es lo más valioso que tenemos, pero no lo tenemos. Entonces, en muchas ocasiones lo que yo hago es compro horas de existencia. Y cuando eso es así, entonces la gente tiende a comportarse así. Cuando hablo de recurso humano, significa que las personas son un recurso como el económico, como un equipo, como un computador, como un ordenador, como quieran llamarle, y que yo lo puedo poner y sacar donde yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Y que es un bien sustituible y reemplazable. O sea, yo puedo cambiar una correa de una cinta transportadora o un cable de una pala y lo cambio. Así puedo cambiar al jefe de turno, puedo cambiar al operador. Esa es la concepción. O capital humano, que yo considero que ese trabajador, ¿no es cierto?, me genera valor. Entonces yo trato de obtener de él el mayor valor posible. Estas concepciones no se dan nunca puras, ¿no? Como tampoco el cobre nunca lo encontramos puro. Siempre está mezclado con muchos otros minerales. Entonces es importante saber que dentro de nuestra cabeza de alguna manera algo de esto tenemos, porque nuestra sociedad nos ha ido marcando hacia esa parte. Aquí tenemos un trabajador. Este trabajador ocupa capital, ocupa instalaciones, tiene insumos, tecnologías de la información y comunicación, hardware, máquinas, pero aquí falta algo. Y aquí tenemos al trabajador. ¿Qué es lo que falta? En realidad no falta nada, porque este es una persona que piensa y siente. No es solamente una máquina biológica que funciona a ciertas pulsaciones por minuto, que tiene un flujo
sanguíneo de tal tipo, que satura tanto, o que la aorta pulmonar funciona de esta o de la otra manera, hay estudios bien interesantes sobre eso, la Universidad Católica de Chile lo ha hecho, sino que es un ser humano, es un ser integral. Y si no lo consideras así, es muy difícil que podamos explicarnos realmente sus comportamientos. Desde nuestra perspectiva, consideramos a la persona, este es un modelo antropológico, ¿no? O sea, cómo consideramos al trabajador y es el fundamento sobre el cual se efectúa toda mi investigación. Considero a la persona como una unidad biopsicosocial y espiritual, que lo esencial es su espíritu, la trascendencia, que nos hace diferente a todo el resto, y para los que somos creyentes, ¿no es cierto?, nos asemejan a Dios, que somos sistemas no triviales, es decir, que estamos en constante cambio, que somos complejas, que lo que hoy vale, mañana no vale, lo que en la mañana fue bien, en la tarde puede ser mal, y que no tenemos, y esto es súper complejo, no tenemos la capacidad de controlar o predecir el comportamiento humano. Este es el gran drama en general. Nosotros creemos que controlamos los comportamientos de otros, lo cual no es así. Creemos que podemos controlar los comportamientos de nuestros hijos, sí, cuando son chiquititos, y muy chiquititos. Después ya no. Entonces, el tomar conciencia de que yo no puedo predecir el comportamiento y el devenir humano nos abre un campo tremendo de investigación y de desarrollo. Las motivaciones son cambiantes, porque va a depender de cómo esté yo internamente y las condiciones del entorno, y por lo tanto, para hacer una buena gestión al interior de la mina, es necesario reconocer en los trabajadores su individualidad, saber quién es, cómo se llama, su familia, de dónde viene, cuáles son sus expectativas, etcétera, etcétera. O sea, hay que conocerlo como persona. ¿Y esto qué significa? Generar vínculos. Con jefes de turno en faena, yo he estado mucho tiempo, no quiero ni acordarme porque mi señora cada vez que yo me acuerdo me recrimina, en la altura a 4.000 metros, y con los jefes de turno conversábamos que el jefe de turno en la mina, en los turnos de 7 días, es papá, mamá, abuela, abuelo, tío, polola, pololo, hermano, se transforma en un referente también afectivo, sus compañeros también. Y por lo tanto el jefe de turno tiene que conocer eso, el gerente tiene que conocer eso, el superintendente tiene que conocer a sus viejos. Bueno, perdónenme, yo uso el término viejo o vieja porque en minería acá en Chile así nos denominamos, todos los que trabajamos en minería. Y aquí hay una definición, si teníamos una definición de ser persona, aquí hay una definición del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es la actividad que tienen las personas para tener su pan cotidiano, para contribuir al progreso de las ciencias y la técnica, para obtener satisfacción personal, para estimular la creatividad y el ejercicio de la responsabilidad, y aportar a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en que vive en comunidad con sus semejantes. Entonces los invito a que cada uno de ustedes piense y diga la actividad que tiene hoy le permite ganarse el pan. En Chile, lamentablemente, hay trabajadores que su remuneración no le permite salir de la pobreza. Y eso es terrible. No contribuyen al progreso de la ciencia y de la técnica. Esto no se trata de ser un gran científico, un premio Nobel o Madame Curie, sino que sencillamente cada innovación que yo hago en la faena, mire, yo creo que esto hay que hacerlo de esta manera, innovo en un procedimiento, estoy contribuyendo al progreso. ¿Estoy contento con lo que estoy haciendo? ¿Puedo ser creativo o me tengo que regir por protocolos muy estrictos en que la libertad que tengo es casi nada? ¿Puedo ser responsable de lo que hago?
en mi descripción de puesto, está clara mis responsabilidades, no lo que hago, mi responsabilidad. Y con lo que hago, elevo la moral y la cultura de la sociedad. Con lo que hago, muchas compañías, digo aquí ya, como estoy viejo, muchas veces, y en Chile hoy día tenemos un problema muy serio con eso, hay muchas personas que trabajan en minería y que ofrecen coimas, ofrecen dinero para conseguir esto, lo otro, o le ofrecen a ellos para que compren. Eso es terrible. Entonces, en ese sentido, es bueno ver esto porque si el trabajo me permite todo eso, entonces yo voy a tener un sentido en mi vida. Ahí recomiendo leer un libro de don Víctor Frankl, el doctor Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido, en que es una gran crisis hoy en nuestra sociedad occidental. Bien. ¿Cómo analizamos el trabajo en ergonomía? En primer lugar, y el centro está la persona, la cual es sometida a exigencias mentales, físicas, organizacionales y ambientales y de equipamiento. ¿Mm? Las mentales son tanto cognitivas como afectivas. ¿Mm? Un capitán de aeronave tiene una exigencia afectiva grande, o sea, tiene 340 o 380 personas bajo sus decisiones. Una enfermera de UTI, un médico, tiene exigencias mentales. Un conductor. Cognitivas, tenemos que procesar mucha información y nuestra capacidad de procesamiento de información es limitada. Ahí le recomiendo leer al profesor Esperandio de la Universidad de París. Entonces, tenemos estas exigencias mentales. La física, que eso ya está, y hay varios expositores antes que yo que lo han mostrado claramente, ¿no es cierto? Físicas musculares, de calórica, de volumen de oxígeno, etc. Organizacionales, sistemas de turno, sistemas de rotación, sistemas de pago, sistemas de supervisión, de alimentación, de pernoctación y de equipamiento. ¿Dónde duermen los trabajadores? ¿Dónde comen los trabajadores? ¿Cuál es la temperatura a la cual se encuentran en sus campamentos, etcétera, etcétera, etcétera? Todo eso adentro de la cabina. Todo eso va a impactar a las personas. Esto es común para todos los trabajadores que desempeñan un determinado puesto de trabajo. Que va a impactar a una persona que es una unidad biopsicosocial y espiritual, y el efecto que va a tener estas exigencias sobre una persona en concreto es lo que definimos la carga. Por lo tanto, las exigencias son comunes, pero el efecto que tienen las personas puede ser muy distinto. Y hay carga cognitiva, afectiva y física. Y es cómo resentimos estas exigencias desde el punto de vista cognitivo, cómo se afecta mi capacidad cognitiva. Estoy más o menos atento, estoy más o menos concentrado, puedo más o menos hacer cálculos. La afectiva, puedo soportar más o menos emociones. O sea, una enfermera de UTI, lo he medido, es terrible, está sometida a una carga afectiva tremenda porque son las que salen a decirle a los parientes que el paciente falleció. Y física, que eso ya lo hemos visto. La sumatoria, todo esto se puede medir. Esto es súper importante. Las exigencias se pueden medir y las cargas se pueden medir. Y esto nos da la sumatoria, la carga global de trabajo, que es el costo o consecuencia o la fatiga que tiene el trabajador. Ahora, se puede medir objetivamente, para eso tenemos muchos instrumentos, y subjetiva,
Y la objetiva son los instrumentos en que no hay un mediador humano entre el fenómeno y la medición, y subjetiva, que sí hay un mediador humano, que es el propio trabajador quien nos reporta. Bien, vamos entonces a mirar los resultados de varias de estas investigaciones. ¿Qué nos dicen los trabajadores? Aquí estamos haciendo un estudio de un cambio de sistema de turno de 12 días de trabajo por 3 de descanso. Este es el que decía, ¿no es cierto? 4 tardes eran desde de las 15 a las 23 horas, 4 días. Después, la rotación siguiente viene de 7 de la mañana a 15 horas, y los últimos 4 días de trabajo son de noche, de las 11 de las 23 horas a las 7 de la mañana. Trabajaban 12 horas. Aquí están todos los trabajadores que estaban en esa faena. Y hicimos un estudio experimental. Ellos tenían este sistema y cambiamos a un sistema de 4x4. 4 días de día, se descansan 4 días, 4 días de noche. Se descansan 4 días. Por eso se llama 4x4. Y tuvimos 6 meses en este sistema y lo medimos. Con mucha rigurosidad, y la compañía fue estuvo muy abierta a hacerlo porque era un cambio muy importante, era la compañía de cobre más grande en Chile, y era la primera vez que en la compañía en que el Estado tiene participación, era la primera vez que se iba a un sistema de 12 horas. Entonces, aquí teníamos al Ministerio del Trabajo encima, mirando todo lo que estábamos haciendo. Y teníamos que controlar en condición de invierno y condición de verano. Condición de invierno teníamos nieve, mucha nieve, teníamos encierros de hasta 12 días, o sea, no se podía salir porque los caminos quedaban bloqueados y había que quedarse 12 días arriba. Y después fuimos en 2x1, 2x3. 2 días de trabajo, por ejemplo, 2 días de día, de 8 a 20, lunes y martes, se salía el martes a las 20 horas y se vuelve el miércoles a las 20 horas. O sea, hay 24 horas de descanso, y después el miércoles de 20 a 8 del jueves, y después de 20 del jueves a 8 del viernes, y de ahí libre viernes, sábado, domingo y lunes. Bien, ¿qué nos decían estos trabajos? En el sistema 12x3 que han descansado lo suficiente, en el 4x4 59 y 71 en este. Ustedes miren, y esos números que son trabajadores. Yo no trabajo con porcentaje. Estas son personas. 52 personas descansaban bien en este sistema 12x3. En este sistema 2x1, 2x3, 71 reportaban eso. De un total, eran 75 en total los trabajadores que estaban en este sistema. Se han dormido. Fíjense, en estos dos sistemas los trabajadores trabajaban 12 horas. 12 horas. Y duermen más en este sistema. Reponer energía. Reponen más energía en este sistema que en el trabajando 8 horas. Y no se aburren, o sea, no pierden el interés por el trabajo. ¿Cómo nos rinden? ¿Cómo nos rinden los equipos? Esto comparado al sistema anterior, ¿no es cierto? En este sistema de 4x4 teníamos 2,49% más de saca, que se llama, o sea, de tonelaje. Y trabajábamos casi 1 hora más al día que en el sistema anterior. En el 2x1, 2x3 había un 9,18% de aumento de saca, o sea, casi un 10% más de movimiento de mineral. 1,5 horas más de trabajo durante el turno. Y
3 horas más al día de trabajo. O sea, por donde lo miráramos, este sistema 2x1, 2x3 era el mejor y fue así considerado tanto por los trabajadores como por la empresa. Voy a apurarme porque se me va acabando el tiempo. El ciclo de trabajo. Siempre trabajar 12 horas. Y no es solo trabajar 12 horas, porque es el ciclo de trabajo. Por eso la pregunta mía al doctor Glenn. Es el sistema, no es solamente las horas de trabajo, son los sistemas de trabajo. Lo sienten más relajado, sienten que es más fácil, que es más liviano y que es más agradable. O sea, para alguien que lo ve de afuera dice, pero ¿cómo están locos? Trabajan más horas por día y lo sienten más fácil. Interesante, no deja de ser. Ahí a eso apunto a esto de la actitud, ¿no es cierto? Con que concurrimos al trabajo. ¿Cómo lo valorizaban? ¿Qué más valorizaban? ¿A usted qué es lo que más le gusta de los nuevos sistemas? El tiempo con la familia. Lejos. La familia se transforma en el gran puntal del trabajador, por lo menos a nivel latinoamericano. Esto lo pude ver tanto en el Perú como en Chile. ¿Mm? Mayor tiempo de descanso, percepción que el ciclo era más corto y el ciclo más descansado. Aquí está interesante porque los viejos se dan cuenta de que el ciclo no necesariamente es descansado, pero sí le da mayor satisfacción. ¿Qué los motiva? En el antiguo sistema motivaba el trabajo en sí mismo, el compañerismo, la capacitación, etc. En el 4x4, los descansos más frecuentes, tiempo en la familia, días de descanso, porque aquí trabajan la mitad del año, la otra mitad descansan, en la suma final de los 365 días. Y la continuidad del trabajo, el tiempo libre, y en el 2x1, 2x3, el sistema más descansado. Menor cantidad de nocheras seguidas. Esto es crítico, crítico. Mientras más nocheras seguidas, mientras más turnos de noche el trabajador haga, más se desgasta y menos performante es, más se fatiga. Y eso lo perciben ellos. O sea, mientras menos nocheras uno haga seguida, mejor. Y por eso llegamos a máximo 2 nocheras seguidas. Siempre estaba la pregunta de que si mientras más nocheras las personas se acostumbraban o no. Bueno, eso lo probamos, hicimos estudios con doble ciego, con personas en 4x4, en 5x5, en 7x7, en 10x10 y en 12x12. Mientras más nocheras seguía, peor era. ¿Qué los desmotivaba? La falta de comunicación, mala mantención, falta de coordinación. O sea, aquí está todo referido al trabajo, el trabajador como en un túnel. En cambio acá, ya el trabajador dice, mire, el turno de la noche es más pesado, claro, trabaja 12 horas, está más, ¿no es cierto? La jornada laboral más extensa, poco tiempo en los días de trabajo, claro, porque en los días de trabajo lo calculamos de tal forma que el trabajador se le resguardara 6 horas de sueño, no de descanso, de sueño, entre que salía de su casa, ¿no es cierto? Llegaba a la mina y a la vuelta bajaba y tenía las horas suficientes para, por ejemplo, llegar a comer, dormirse, ducharse y salir. Ahí hubo que hacer todo un cambio de ingeniería respecto a los buses, los caminos, etcétera, para disminuir los tiempos de traslado. Y claro, el trabajador comienza a echar de menos a la familia cuando está trabajando, porque todo el resto del tiempo se lo pasa con ella, y la jornada laboral extensa. Indicadores psicológicos. Aquí voy a ir destacando solo los del turno que se adoptó. Disminuye claramente, ¿no es cierto?, las dificultades de atención, de concentración,
de fallas en la memoria, de ansiedad, de desánimo, la irritabilidad no baja tanto. Aquí no hay una baja tan significativa. Todos estos son resultados estadísticamente significativos, ¿eh? Tampoco acá, con respecto al 4x4, pero sí al sistema antiguo. Bueno, cuento corto, el sistema hace que las personas lleguen mejor predispuestas. No les duele el estómago cuando se van acercando a la barrera de la mina. Y en este otro, bueno, todos los datos se van casi a cero. Sin embargo, aquí hay tres uno que es la ansiedad, la irritabilidad y la disminución del tiempo de reacción, ¿no? Eso se mantuvo en los tres sistemas igual. Por lo tanto, el trabajar más o menos horas no impactó. Indicadores fisiológicos. Disminuyeron los dolores de cabeza, los dolores de estómago, vértigo, cansancio, reporte de cansancio, rigidez muscular, diarrea, estitiquez, sueño durante el día. Aquí nos aumentó. Y aquí nos aumentó y hicimos una intervención. Esto es a veces, ¿ah? Porque había otra alternativa. Siempre, casi siempre, a veces, no, perdón, es generalmente, a veces, bueno, no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, ¿ok? Pero aquí tenemos que 56 personas a veces tenían sueño durante el día. Y aquí entonces fue que hicimos una intervención con la familia. Y logramos que esta cifra después bajara cuando hicimos el seguimiento. ¿Qué nos dicen las esposas? Porque fuimos a conversar con ella y con los hijos. El trabajador estaba más animoso y descansado. Ahí todos se reían porque el esposo entonces llegaba a cumplir bien sus deberes, ¿no? Menos cansancio, había otras que no han notado cambios, etc. Las esposas, 12 de ellas piensan que el sistema los afecta positivamente a ella y a la familia. Solo 2 nos dijeron que no y 3 que dijeron que no les había afectado. Veamos funciones cognitivas. Aquí medimos 12 por 3 en el B1, o sea, 12 por 3 en el turno B, es decir, en el turno de tarde, el primer día. En el turno C, es decir, en el último día de noche. Lo medíamos al inicio y al final. Por lo tanto, la concentración, miren qué interesante, la concentración mejoraba en la medida que el trabajo, cuando estaba terminando su trabajo. Esto tiene otra explicación, muy interesante. En el 4x4 se daba algo más natural. En el 4x4 el trabajador entraba con buen estado de concentración y salía fatigado. En el 4x4, en el primer día de turno diurno. En el 4x4, en el último día del turno, la última nochera del turno nocturno, fatigado. Aquí, en el 2x1, 2x3, ¿no es cierto?, se da lo que uno espera. Que entren bien descansados, que haya un poco de fatiga, aquí hay una recuperación entre este y este, llega bien a la primera nochera y sale cansado en la última. Memoria. Igual. El único con el cual no competimos es con el sistema de 8 horas, en que el trabajador había estado 4 días de descanso y por lo tanto venía muy, muy descansado, ¿eh? Pero acá tenemos buenos resultados, mejores que en los otros turnos. El trabajador es capaz de usar su memoria a corto plazo de manera más eficiente. Perdón. La tensión fisiológica. Memoria, sí, ya está. La tensión fisiológica, esto lo medíamos con punto de fusión crítica.
el trabajador al inicio del turno estaba con muy buena discriminación de señales y al final baja. El primer día del turno no entran enchufados en la pega. O sea, hay un tiempo de adaptación al trabajo. Funciones cognitivas, dependiendo de dónde duermen. La noche anterior al turno. Aquí estábamos mirando un sistema de 10 por 10. Ustedes ven que en el día 1 los trabajadores punteaban 9.2 en su capacidad de atención, o sea, en Iquique, cuando estaban en, en Normoxia, y los que dormían en Iquique y los que dormían en el bus. Esto fue súper importante porque entonces los trabajadores nunca llegaron directo del bus a trabajar, sino que siempre se programó el turno para que tuvieran por lo menos 6 horas de sueño antes de tomar el turno. O sea, los trabajadores entraban, el turno empezaba a las 8 de la mañana, ellos tenían que estar máximo a las 1 de la madrugada en la mina para dormir. Normalmente llegaban a las 12. Concentración, el mismo cuento. Como aquí tenemos también en el turno de 10 por 10 se van dando las mismas condiciones en esas variables. Aquí comparamos capacidad cognitiva, aquí medimos CI directamente. La aptitud general, o sea, el CI en general disminuye en un 5% en los trabajadores, un 3% la aptitud numérica, un 13% la aptitud espacial y lo perceptual aumenta un 2% al igual que la aptitud verbal. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores durante su turno no tienen la misma capacidad de razonamiento numérico y general que cuando están en un MOX. Y se da un fenómeno que se llama la verborrea. Los trabajadores cuando están arriba, en general, suelen conversar mucho, hablan mucho. Todos hablamos mucho cuando estamos también. Los profesionales, aquí hicimos la distinción entre el operador y el profesional. La aptitud general disminuye menos, la aptitud espacial mucho, la aptitud numérica un 3,5%, la aptitud perceptual un 2,2% y la verbal nuevamente sube. Esto en la aptitud espacial es muy importante porque en las minas Rajo están siempre cambiando. Entonces, si el trabajador no está muy alerta y tiene esa capacidad actualizada, es peligroso. Puede partir a dejar a un botadero mineral. El error. El error tiene un costo horrible para las personas y para la compañía. El error aumenta cuando estamos en altura en un 13%, o sea, nosotros tenemos un 13% más de errores cuando estamos en la altura que cuando estamos en hipoxia que cuando estamos en normoxia. De pareo de herramienta, que era la cosa perceptual, de vocabulario. Tenemos un 28% de los trabajadores que pierden capacidad. El espacio tridimensional y cálculo. O sea, cometemos más errores en cálculo, en razonamiento. Por eso recomendamos que todos los trabajos de planificación, etcétera, etcétera, en esa época se hicieran en Normoxia. Lamentablemente no nos hicieron caso y arriba hay gente trabajando y que evidentemente su trabajo no rinde lo que se espera. Respecto a la atención, esto lo medimos con un fusiómetro. En el día 1
con oxígeno normal teníamos 6,5. El día 4 estábamos en 4 y el día 10, perdón, el día 6 en 10. Este era un turno de 7 por 7. Aquí, mientras más alto el valor, eh, peor es. O sea, el punto de fusión crítica se mide en la percepción entre... nuestro ojo tiene hasta 50... cuando una luz parpadea, se me fue. Bueno, 50 ciclos por segundo. Entonces, mientras yo perciba menos diferencia, quiere decir que estoy más cansado. Aquí lo interesante fue esto, que si bien el día 1 estaba mejor, se mantenía, esto se mantenía. Y eso era muy importante porque las personas sí estaban con todas sus condiciones alerta si tenían oxígeno adicional. ¿Qué significaba el oxígeno adicional? Significaba que nosotros teníamos los trabajadores, esto es un estudio de doble ciego, se hizo así, los trabajadores estaban en unos pabellones en los cuales se les proporcionaba oxígeno adicional durante el sueño. El campamento estaba a 3.800 metros sobre el nivel de mar y les bajábamos la concentración, claro, le aumentábamos la concentración de oxígeno a una altitud equivalente a 2.500 metros sobre el nivel de mar, que es como la mezcla de gases de la cabina de un avión. Pero había noches en que le proporcionábamos oxígeno y otras noches en que no le proporcionábamos oxígeno, le metíamos solo aire. Y esa medición entre las noches en que dormían con oxígeno y las que dormían sin oxígeno fue determinante para recomendar que estos trabajadores trabajaban a 4.850 metros sobre el nivel de mar. Entonces, que estos trabajadores deberían dormir siempre con oxígeno. Es decir, siempre que van a dormir, deben estar en normoxia. Los sueños sean normoxia. Asegurar una buena calidad de sueño, que era lo que nos decía el colega anteriormente. La calidad del sueño es fundamental para el bienestar personal y para la productividad y la seguridad. Bueno, ahí ustedes ven, esto que siempre con oxígeno adicional los resultados van siendo distintos y no así el séptimo día. Y esto es interesante porque, bueno, ya les voy a recordar por qué después. La concentración en los profesionales. El día 1 duermen con oxígeno adicional, maravilloso. El día 4 se conserva la diferencia, el día 6 se conserva la diferencia, el día 7 se conserva la diferencia y son todas diferencias estadísticamente significativas. Después, la concentración en operadores que estaban trabajando de día. Fíjense, es tremendo el efecto del oxígeno. En el turno nocturno, ya aquí el oxígeno, el día 1, el día 4 todavía, el día 6 un poquito y el día 7 casi no hay diferencia. Aquí hay dos factores. Uno, lo que significa el trabajo de noche, ciclo circadiano y todos los factores fisiológicos. Los seres humanos no estamos hechos para trabajar de noche, ¿no es cierto? Y la cantidad de días que van pasando. Memoria. Acá también, cuando le proporcionamos oxígeno, la memoria auditiva, o sea, esto lo hacíamos con unas operaciones matemáticas. A cada trabajador se le daba una consigna de un número y por radio le radiábamos una operación, 3 más 3, y la consigna era 2, entonces era 3 más 3 son 8, no son 6. Y esto porque si no habían bromas, etcétera, esto es muy típico en nuestros países latinoamericanos, de reírse del otro, digamos, ¿eh? Entonces, que hoy día le llaman bullying.
Entonces, esto fue muy interesante porque cometemos menos errores, entendemos mejor las indicaciones, las órdenes. La memoria de corto plazo, el día 7 baja. La agudez visoperceptiva, día 2, día 5, día 7. De nuevo, llegamos a asemejarnos, ¿no es cierto? En términos de respuestas buenas, aquí es súper interesante en las respuestas malas. O sea, se cometen más errores si yo duermo sin oxígeno. Bueno, lo que les quería decir de los respecto al día 7. ¿Por qué definimos 7 días? Porque medimos hasta 12 días continuos. Lo que pasaba era que en general se llegaba, había el primer día entrar a la acomodación, a la hipoxia, y después teníamos 2 días de acomodación. Normalmente los trabajadores a los 2, 3 días ya están todos muy bien aclimatados y se mantenían los resultados. Pero a partir del 6.º día los resultados empezaron a bajar. Y como lo vimos en otras investigaciones, el día de bajada, es decir, el día que termina el turno, los trabajadores se conectan, se energizan. Entonces dijimos, ya, el 7.º día es el día de bajada. ¿Mm? Es igual que cuando uno, como soy de campo, cuando uno sale a caballo por el día y va a volver y el caballo puede ir a pasos mientras se va alejando, pero cuando ya vamos para la pesebrera, el caballo va rapidito. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, el último día se pone, como decimos en Chile, toda la carne en la parrilla. Están súper atentos, despejados, tienen que hacer entrega de los turnos y eso se hacía en muy buenas condiciones. Por lo tanto, también ahí evitábamos errores. Bien, después de que hemos visto de los trabajadores que nos piden con respecto al trabajo en turno en condiciones de hipoxia, que ofrezca equilibrio entre trabajo y descanso. Más aún, diría yo, a mí me han pedido mucho que asesore a compañías en programas de fatiga, de somnolencia y fatiga. Y yo no asesoro en somnolencia y fatiga. Yo asesoro en recuperación y descanso. Creo que es mucho más importante poner el acento en cómo nos aseguramos que los trabajadores se recuperen y descansen que en ver, ¿no es cierto?, qué tanto están fatigados. Hay que medirlo, sin lugar a dudas. Pero si yo aseguro un buen descanso y una buena recuperación, voy a tener mucho menos fatiga. ¿Mm? Y voy a tener menos accidentes. Remuneraciones acorde a las condiciones del sistema de trabajo. ¿Mm? O sea, es duro estar en el cerro, es duro estar lejos de la familia, por lo tanto las remuneraciones tienen que ser equivalentes a eso y para todos, no solamente para los de la compañía, sino que también a los terceros. Disponer y programar tiempo con la familia, o sea, no puede ser estos sistemas de turnos que son impredecibles. Aquí los trabajadores el día 1 de enero sabían exactamente qué es lo que iban a estar haciendo el 22 de abril y el 15 de agosto. Sabían si iban a estar en el turno de trabajo, podían programar su vida. La posibilidad del desarrollo profesional y personal. O sea, aquí tenían los suficientes días de descanso como para poder inscribirse en formación. Ahora es más fácil porque tenemos este sistema de Zoom y los trabajadores pueden hacerlo desde distintos lugares. En estas épocas no, acuérdense que hay investigaciones, esta la hicimos en la década de los 90, principios de los 2000, y la posibilidad de tener finales de semana libres. Bueno, eso después lo aseguró la ley en Chile. ¿Qué conclusiones sacamos? Primero, la percepción de la realidad genera una actitud y es determinante para la acción.
y el desempeño de las personas. Eso es la primera cosa que no nos podemos olvidar y que son personas. Los comportamientos de las personas son variables, son multicausales. Yo no puedo atribuirme el control de ellas. La familia, muy importante, muy importante. Incluso una persona, cuando estaba una señora de un trabajador, nos dijo que ella trabajaba de noche. ¿Cómo? ¿En qué trabaja, señora? ¿En una enfermera? No, 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 no. Yo soy costurera. ¿Y por qué? No, que cuando está de noche mi marido, yo trabajo de noche y así lo acompaño en el turno y hablamos por teléfono, por celular. No toda la noche, por supuesto. Dormir no es sinónimo de descansar. Ojo, la gente dice, no, si se van en el bus durmiendo y tienen 2 horas para dormir, no descansan. Lo probamos, no descansan. El trabajador que viaja más de 3 horas en bus antes de tomar un turno, llega con fatiga a trabajar y no se recupera en todo el turno. Mientras más extenso el ciclo, mayor fatiga. Y hay un detrimento al rendimiento cognitivo al estar expuesto sobre los 4.000 metros. Entonces, eso es muy importante. Ojo, no lo señalé antes. En los profesionales ese detrimento es menor. La explicación que encontramos para eso es que un profesional tiene mayor nivel educacional, tiene más recursos cognitivos a los cuales echar manos frente a las exigencias. Un trabajador sin mucha educación, es decir, con la básica, lo cual significa 12 años de estudio en el liceo que llamamos en Chile, es un trabajador que tiene menos recursos. El oxígeno adicional afecta positivamente a las funciones cognitivas. Esto después fue tomado en la ley chilena y hoy día no está como yo quisiera, una modificación a un decreto, y en que sí se les debe proporcionar oxígeno, pero solo a los trabajadores que presenten dificultades en el sueño. Como la señalaba el profesor anteriormente, ¿no es cierto? Apnea o qué sé yo. Desde nuestro punto de vista, todos deberían recibir. La adaptación a la altura a partir del tercer día de trabajo, disminución de funciones cognitivas al sexto día, recuperación, esto que ya les decía. Esto fue muy interesante. Había una correlación muy alta entre lo que el trabajador decía y lo que nosotros medíamos. Por ejemplo, le preguntamos al trabajador, ¿usted está más cansado o menos cansado? Por ejemplo, en trabajos manuales. No, estoy más cansado. Y habíamos medido con un dinamómetro. Y en realidad, cuando salía, él tenía menos fuerza en la mano que antes. O con las frecuencias cardíacas, etc. Aquí hay un tema que no lo tenemos resuelto, el concepto de aclimatación y adaptación. ¿Mm? Claro, trabajamos, no estamos hechos para eso, en la altura, pero eso se transformará a la larga en una adaptación disfuncional, o como lo plantea Christian Dejoux, un colega francés, ¿no es cierto?, que se genera esto de el sufrimiento del trabajo, o el sufrimiento en el trabajo. Él tiene un texto muy interesante respecto a eso. Y desarrollar programas de recuperación y descanso es más efectivo que gestionar la fatiga y la somnolencia. Lejos, trabajamos, hicimos talleres con la esposa, con los hijos, hicimos educación respecto al sueño, a la familia, educación respecto a la ingesta alimenticia. Tenemos un problema en Chile de obesidad, teníamos, hoy día todavía tenemos, pero menos. Los trabajadores mineros en general tienen obesidad o están con sobrepeso. Se hizo todo un trabajo con la familia y de cuidarle el sueño al papá, ¿no es cierto?, o a la mamá que trabajaba. Y eso tuvo un efecto importante. Bien, la última conclusión es que se requiere estudiar participativamente y en profundidad los factores cognitivos y emocionales de los trabajadores. Cuando decimos participativamente es con los trabajadores, no hacer los estudios para los trabajadores, sino que con ellos, activamente, es lo que llamamos la ergonomía participativa, que en realidad la ergonomía, si no es participativa, no es ergonomía. La proporcionar oxígeno adicional y una cosa muy importante,
que todas las decisiones que se les pida tomar a los trabajadores la tomen informados, con información científica, que sea validada tanto por los trabajadores como por la compañía. En todos los trabajos que nosotros hicimos de investigación, exigíamos que los sindicatos estuvieran de acuerdo con lo que se iba a hacer y que ellos conocieran los resultados. Y que después, teniendo resultados tanto la administración como los sindicatos, negociaran cuál era el sistema que iban a tener, pero todos conociendo los mismos resultados. Hay una compañía en Chile que cambió el sistema de 4x4 por 7x7, le ofreció una buena cantidad de dinero a los trabajadores dijeron, fantástico, voy a tener plata en mi bolsillo, pero no sabían lo que significaba 7 nocheras seguidas, no sabían. Y eso ha tenido un costo muy alto para los trabajadores, de hecho hay muchos que se han tenido que trabajar. Bien, como corolario, decirles que el trabajo de las personas no es solamente el de sus manos y su cabeza, sino también el de su esencia. Sin participación de su espíritu, se entristece y se embrutece. Muchas gracias. Horacio, muchísimas gracias por esta generosa contribución de tu conocimiento, de tu experiencia. Has puesto una pasión realmente admirable cuando has presentado este trabajo y sabemos que tu esencia humana está puesta también aquí, en esa experiencia que nos has mostrado. No solo nos has mostrado un trabajo técnico, sino nos has mostrado cómo poder abordar la esencia humana de nuestros trabajadores. Sin duda, ya en los medios diferidos, si hubiera alguna interrogante, te la vamos a alcanzar y te vamos a pedir, por favor, que puedas también ilustrarnos con alguna respuesta de manera posterior. Muchísimas gracias. Ningún Al doctor problema, Horacio lo que Rivera. sí, en un minuto, lo que sí tengan un poco de paciencia. Yo estoy en este momento en Bélgica, donde hice mi doctorado, estoy con mis colegas acá. Yo a partir del 1 de diciembre estaré de regreso en Chile. Entonces, y ahora ya estaba esperando esto y ya a partir del lunes comienzo a viajar, a hacer un poquito de turismo. Entonces, a partir del 1 de diciembre estoy en condiciones. Ustedes pueden compartirle a los asistentes mi correo para que me hagan las preguntas directamente. No tengo ningún problema en responderle todo lo que me pregunten, si lo sé. Y si no lo sé, les voy a decir de eso, no sé. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a Horacio. ustedes. Muy buenas. Bueno, buenos días para ustedes. Nosotros aquí ya nos estamos acostando. Ya. Muchas Chao. gracias.